La historia de Débora, la única mujer que sirvió como jueza en Israel, es un relato inspirador de valentía, confianza en Dios y liderazgo en tiempos difíciles. En una época dominada casi por completo por hombres, ella destacó como líder nacional y profetisa admirada por todos. Su camino nos desafía a replantear lo que creemos sobre el liderazgo y demuestra que Dios puede elegir a cualquiera, sin importar su género o historia personal, para cumplir sus planes. Exploraremos esta poderosa historia y veremos cómo una mujer extraordinaria ayudó a cambiar el destino de Israel. Después de la muerte de Josué, Israel entró en una época complicada conocida como el tiempo de los jueces. Fue un período marcado por confusión política y decadencia espiritual entre el pueblo de Dios. Sin un liderazgo firme, el caos se apoderó de la sociedad y de los valores. El libro de los jueces refleja ese desorden. En el capítulo 21, versículo 25, se dice: En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Durante esta etapa, el pueblo de Israel repitió el mismo patrón una y otra vez. Se alejaban de Dios, eran derrotados y luego eran rescatados. Olvidaban al Señor, adoraban a dioses extranjeros y luego sufrían ataques de naciones enemigas. Cuando el dolor se volvía insoportable, clamaban a Dios por ayuda y Él elegía a un juez para salvarlos. Esto no era casualidad, sino una muestra del pacto especial entre Israel y Dios. El libro de los jueces explica este patrón con claridad. En el capítulo 2, versículos 14 al 16, leemos un resumen de cómo funcionaba. El Señor se enojó contra Israel y permitió que fueran invadidos. Los entregó a sus enemigos y ya no podían defenderse. Cada vez que iban a la guerra, el Señor peleaba contra ellos, tal como lo había advertido. Estaban perdidos, pero luego Dios levantaba líderes para rescatarlos de quienes los atacaban. Estos hechos no son solo historia. Reflejan cómo Dios seguía siendo fiel, incluso cuando su pueblo no lo era. Cuando Israel lo ignoraba, Él permitía que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Aún así, nunca los abandonó del todo. Cada vez que pedían misericordia, Dios los escuchaba. En este contexto de rebelión y sufrimiento, Israel enfrentó una de sus amenazas más graves. El libro de los jueces describe bien ese momento. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice: Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Él permitió que Jabín, rey de Canaán que gobernaba desde Azor, los dominara. Su jefe militar, Sísara, vivía en Aroset de los gentiles. Sísara tenía 900 carros de hierro y oprimió con crueldad a los israelitas durante 20 años. Por eso clamaron al Señor. Jabín y su comandante Sísara gobernaron Israel con dureza. Con un ejército poderoso y cientos de carros de hierro, dominaron al pueblo de Dios durante 2 décadas completas. No fue un sufrimiento corto o leve. Durante 20 años completos, los israelitas vivieron bajo el dominio cruel de los cananeos. Los carros de hierro eran una gran ventaja militar en ese tiempo. Le daban a los cananeos una superioridad clara en el campo de batalla, especialmente contra los soldados israelitas que iban a pie. Con esta tecnología y el liderazgo experto de Sísara, el ejército cananeo parecía invencible desde el punto de vista humano. El pueblo de Israel vivía con miedo constante, sufriendo abusos y opresión. Su sufrimiento iba más allá de lo militar, afectaba la economía y su modo de vida. Probablemente tenían que pagar altos impuestos, perdieron la libertad para viajar o adorar, y tal vez incluso eran obligados a trabajar para sus enemigos. La situación parecía sin esperanza, y muchos se preguntaban si Dios los había olvidado.
En medio de esa oscuridad, justo cuando la esperanza casi se había perdido, Dios cumplió su palabra y eligió a Débora para ser jueza y profetisa en Israel. La Biblia la presenta de forma poderosa y poco común. En Jueces 4, versículos 4 y 5 dice: Débora, profetisa y esposa de Lapidot, era jueza en Israel en esa época. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora fue una figura única en la historia de Israel. Como profetisa, recibía y compartía los mensajes de Dios con el pueblo. Esa responsabilidad espiritual era clave en un momento en que la nación se había alejado de los caminos del Señor. A través de ella, Dios volvió a hablar a su pueblo, llamándolos a renovar su compromiso con Él. Como jueza, Débora resolvía conflictos y guiaba al pueblo en decisiones importantes. Este rol no se limitaba a dar veredictos, muchas veces implicaba liderar y proteger al pueblo. Los jueces eran elegidos por Dios para guiar y salvar a su gente en tiempos difíciles. Que Débora ocupara ese cargo siendo mujer era algo muy poco común en ese tiempo, lo que demuestra que Dios puede escoger a cualquiera para liderar, sin importar su género. La palmera mencionada en la historia, llamada la palmera de Débora, se convirtió en un lugar respetado de justicia y sabiduría. No era solo un punto de encuentro, sino un símbolo de equidad y dirección divina entre el pueblo. Personas de distintas regiones de Israel iban hasta allí para escuchar su consejo. Sentada bajo ese árbol, Débora escuchaba con atención cada caso y, guiada por Dios, daba juicios claros y justos. Este momento resalta lo importante que es para los líderes mantenerse cerca del pueblo. Débora no vivía escondida en un palacio ni en un centro religioso. Estaba disponible, dispuesta a escuchar y a guiar con la sabiduría de Dios. La profunda confianza que el pueblo tenía en Débora era evidente. En una sociedad donde casi todos los líderes eran hombres, todos respetaban su autoridad. No era jueza solo por el título, sino porque su carácter y su cercanía con Dios le ganaron ese respeto. El liderazgo de Débora trajo un gran cambio para la nación. Después de 20 años de sufrimiento, los israelitas por fin tenían a alguien que los guiara de nuevo hacia Dios y la libertad. Su presencia les recordaba que Dios no los había abandonado, ni siquiera en sus peores momentos. Con Débora reconocida plenamente como jueza y profetisa, las cosas estaban por dar un giro decisivo. El pueblo de Israel había pedido ayuda a Dios, y ahora, por medio de Débora, Él iba a actuar. El libro de los Jueces muestra cómo comenzó esta misión de rescate. En el capítulo 4, versículo 6, dice: Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, desde Cedes en Neftalí, y le dijo: Este mensaje de Dios, dado por medio de Débora, marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Dios no solo eligió a Débora, también eligió a Barak para liderar el esfuerzo militar contra los cananeos. El papel de Barak fue importante y cuidadosamente escogido. Él era de Cedes, en la región de Neftalí, una zona que había sufrido mucho bajo el dominio cananeo. Eso le daba una razón personal para luchar por la libertad. Además, probablemente conocía bien el terreno, lo que sería útil en la batalla que se avecinaba. Las instrucciones que Dios le dio a Débora eran claras y detalladas. Barak debía reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Estas tribus estaban en el norte de Israel, cerca del monte Tabor, donde debía reunirse el ejército. El monte Tabor no fue elegido al azar. Estaba en los límites de las tierras de Neftalí, Zabulón e Issacar. Además, era alto, unos 588 metros, y ofrecía una vista completa del área alrededor, incluido el valle de Jezreel, donde probablemente ocurriría la batalla.
Débora siguió compartiendo lo que Dios le había revelado. En el versículo 7 le dijo a Barak: «Yo haré que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, venga con sus carros y soldados al río Quisón, y lo entregaré en tus manos». Este mensaje era especialmente significativo. Dios no solo prometía la victoria, también daba detalles del plan de batalla. La idea era atraer al ejército de Sísara hacia el río Quisón. Aunque normalmente era un arroyo tranquilo, este río podía desbordarse peligrosamente durante lluvias intensas. Como veremos más adelante, ese detalle fue clave en el resultado de la batalla. La promesa de Dios de que Sísara sería derrotado por Barak era clara. Sin embargo, esa promesa exigía que Barak diera un paso de fe. Tenía que creer en lo que Dios había dicho por medio de Débora y actuar, reuniendo a las tropas y preparándose para la guerra. La respuesta de Barak a esta misión divina nos dice mucho sobre su carácter y sobre lo que realmente significa la fe. En el versículo 8, Barak responde. Él le dice: «Si tú vienes conmigo, iré. Pero si no vienes, no iré». A primera vista, esto puede parecer duda o inseguridad. Después de todo, Dios acababa de prometer la victoria. ¿Por qué Barak no estaba dispuesto a liderar solo? Pero si miramos más de cerca, vemos una razón más profunda. Barak comprendía el valor de la presencia de Débora. Como profetisa, ella representaba la voz y la presencia de Dios entre el pueblo. Tenerla allí durante la batalla serviría como un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos. En un momento en que el liderazgo espiritual era tan importante como la estrategia militar, el apoyo de Débora podía fortalecer el ánimo de los soldados. La respuesta de Débora a su petición nos da más claridad. En el versículo 9 ella dice: «Iré contigo, pero debido a la forma en que has decidido hacerlo, el honor no será tuyo. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Débora aceptó acompañar a Barak, mostrando su compromiso total con la misión de Israel y su valentía al liderar desde el frente, no solo con palabras, sino con acciones. Aún así, dio una profecía. El mérito por vencer a Sísara no sería para Barak, sino para una mujer. Esa predicción es poderosa por varias razones. Primero, rompe con las normas de la época, donde las victorias militares eran celebradas por hombres y para hombres. Segundo, genera suspenso en la historia. ¿Quién sería esa mujer? Como descubriremos más adelante, la respuesta será inesperada. Una vez que Débora y Barak llegaron a un acuerdo, comenzaron los preparativos para la guerra. El versículo 10 nos dice: «Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, y 10,000 hombres lo siguieron». Débora fue con él. Organizar ese ejército no fue tarea fácil. Después de 2 décadas bajo el dominio enemigo, muchos israelitas probablemente estaban desanimados y temerosos. Reunir a 10,000 hombres dispuestos a enfrentar al ejército cananeo, bien armado y con sus temidos carros de hierro, requería valentía y fe. La batalla contra los cananeos marcaba un punto de inflexión en el camino de Israel, anunciando el fin de una larga etapa de sufrimiento bajo el control del rey Jabín. El enfrentamiento entre las tropas dirigidas por Débora y Barak y las poderosas fuerzas de Sísara estaba por cambiarlo todo. Jueces nos muestra con claridad lo que ocurrió después. En el capítulo 4, versículo 12, dice: «Cuando Sísara supo que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, esta noticia tomó por sorpresa al general cananeo. Él creía que controlaba completamente esa región. Sísara actuó con rapidez y decisión. El versículo 13 dice: «Sísara reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, y los llevó desde Aroset de los gentiles hasta el río Quisón». Este movimiento a gran escala mostraba cuán en serio tomaba Sísara la amenaza de Israel. Estaba decidido a aplastar la rebelión con toda su fuerza militar.
Los 900 carros de hierro eran el orgullo de su ejército y les daban una gran ventaja en combate. Estas máquinas de guerra eran conocidas por su velocidad, fuerza y capacidad de romper las líneas enemigas. Para los israelitas, que combatían principalmente a pie, enfrentarse a esos carros debía parecer una pesadilla. El punto decisivo en la batalla se describe en el versículo 14. Débora le dijo a Barak: «Avanza ahora. Hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ves que el Señor ya va delante de ti?». Entonces Barak bajó del monte Tabor con sus 10,000 hombres detrás de él. La orden de Débora no fue solo una instrucción táctica, fue una declaración de fe. Ella repitió la promesa de Dios y dio valor a los soldados israelitas. Sus palabras, «¿No ves que el Señor ya va delante de ti?», eran un recordatorio poderoso de que no estaban luchando solos. Dios iba al frente. La escena de Barak guiando a sus 10,000 hombres bajando del monte debió de ser impactante. Después de años de sufrimiento, esos soldados marchaban con propósito hacia sus opresores. Del otro lado, el ejército cananeo, confiado en su fuerza, también avanzaba. Con todos sus carros de hierro y guerreros entrenados, Sísara seguramente esperaba ganar con facilidad. El valle plano cerca del monte Tabor parecía ideal para aprovechar la velocidad y fuerza de sus carros. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. El versículo 15 dice: «Cuando Barak atacó, el Señor llenó de confusión a Sísara, a todos sus carros y a sus tropas, y los derrotó a filo de espada». Este versículo deja claro que la victoria no vino solo por fuerza humana, fue obra de Dios. Algo inusual sucedió en el campo de batalla que provocó el pánico entre las fuerzas de Sísara. Aunque el evento exacto no se describe del todo, es evidente que algo inesperado cambió las probabilidades a favor de Israel, a pesar de las armas superiores de los cananeos. Muchos creen que fenómenos naturales jugaron un papel importante en el resultado. Hay indicios de que una tormenta repentina pudo haber ocurrido, cambiando por completo la situación. El río Quizón, normalmente tranquilo, pudo haberse convertido rápidamente en una corriente violenta debido a fuertes lluvias. Si eso pasó, todo habría cambiado. La lluvia habría empapado el valle y convertido el terreno en lodo, haciendo inútiles los pesados carros de hierro. Los caballos que tiraban de los carros habrían tenido muchas dificultades para moverse sobre el terreno fangoso, ralentizando todo y convirtiendo los carros en blancos fáciles para los soldados israelitas a pie. Si el río Quizón realmente se desbordó, es posible que muchos soldados cananeos, especialmente los atrapados en los pesados carros, fueran arrastrados por el agua. Los combatientes israelitas, más livianos y familiarizados con la zona, tenían una gran ventaja en esas condiciones. El campo de batalla debió de volverse un completo caos. Imagina al ejército cananeo, orgulloso de sus armas avanzadas, atrapado de repente e indefenso por culpa del clima. Sus poderosos carros de hierro, antes símbolos de su dominio, se volvieron trampas mortales, atascados en el lodo o arrastrados por las aguas. El miedo y el pánico seguramente se propagaron rápidamente entre los hombres de Sísara. Al ver que sus máquinas de guerra fallaban y que sus compañeros eran vencidos o ahogados, muchos probablemente intentaron huir para salvar sus vidas. La confusión que describe la Escritura probablemente vino de esta mezcla repentina de desastre natural y derrota inesperada. Al mismo tiempo, el ejército de Israel, inspirado por esa señal clara de ayuda divina, avanzó con energía y valor. El versículo 16 nos dice: Barak persiguió al enemigo hasta Aroset de los gentiles, y todos los soldados de Sísara fueron eliminados. No quedó ni uno solo con vida. Esta persecución fue clave para asegurar una victoria completa.
Ganar la batalla no era suficiente, debían destruir por completo el poder del ejército cananeo para garantizar la libertad de Israel. La frase "no quedó ni uno solo con vida" es especialmente poderosa. Muestra cuán total fue la victoria. El ejército poderoso, temido por sus carros de hierro, fue completamente destruido. Este momento marcó el fin del gobierno cruel de los cananeos sobre Israel. El versículo 23 concluye el relato de la batalla. Aquel día, Dios derrotó a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Esta frase final señala claramente al verdadero autor de la victoria, Dios. La batalla no fue solo un choque de ejércitos. Fue un momento clave en la historia de la nación. Puso fin a 2 décadas de sufrimiento y demostró que Dios no había olvidado a su pueblo. Para Israel, la victoria lo cambió todo. Después de tantos años de miedo y derrota, vencieron a sus opresores. La esperanza y fuerza que recibieron ese día seguramente los acompañó, moldeando sus vidas y el futuro de su nación. Tras la destrucción de su ejército, Sísara, el antes poderoso general cananeo, estaba en un estado desesperado. El hombre que había comandado 900 carros de hierro ahora huía solo, a pie, intentando escapar de las fuerzas de Barak que lo seguían de cerca. Mientras corría por su vida, Sísara se alejó del campo de batalla, dejando atrás el ruido y la destrucción. Sabía que si los israelitas lo atrapaban, su destino estaba sellado. Mientras huía, debió de pensar en lo rápido que había cambiado todo. Esa misma mañana estaba seguro de que derrotaría a los israelitas. Ahora huía solo, su ejército destruido y su poder perdido. Cansado y desesperado, Sísara buscó un lugar donde esconderse. Fue entonces cuando llegó al campamento de los kenitas. Este pueblo nómada tenía lazos amistosos tanto con Israel como con los cananeos. Sísara recordó el acuerdo de paz entre el rey Jabín de Azor y Heber el kenita. Por eso creyó que ese campamento podría ofrecerle refugio. Cerca del campamento, Sísara vio una tienda que pertenecía a Yael, la esposa de Heber. En esa época, las mujeres solían tener tiendas propias, separadas de las de sus esposos. Al verla afuera, Sísara se le acercó, esperando que ella lo protegiera. Yael lo vio venir y salió a su encuentro. Lo reconoció de inmediato y, al ver lo débil y desesperado que estaba, comprendió que era un momento único. Ella lo invitó a entrar en su tienda, ofreciéndole un lugar donde esconderse y descansar. Agradecido por su amabilidad, él aceptó. Agotado por la batalla y la huida, la oportunidad de descansar era imposible de rechazar. Por la paz entre los kenitas y su rey, Sísara se sintió seguro y bajó la guardia. Una vez dentro, pidió algo de beber. Tenía mucha sed. Jael decidió ofrecerle algo más que agua. Ella le dio leche en lugar de agua, servida de un odre. Este gesto amable seguramente tranquilizó aún más a Sísara, haciéndole creer que no tenía nada que temer. Después de beber, ya más relajado y agotado, Sísara le pidió a Jael que vigilara la entrada de la tienda. Le dijo que, si alguien venía a buscarlo, dijera que no había nadie. Pensando que al fin estaba a salvo, Sísara se acostó y pronto cayó en un sueño profundo. Fue entonces cuando Jael tomó una decisión valiente, una que quedaría marcada en la historia. Mientras él dormía, ella tomó una estaca de tienda y un mazo. En silencio, se acercó al guerrero dormido. Con un golpe fuerte y certero, clavó la estaca en su sien, atravesándole la cabeza hasta el suelo. La acción de Jael fue rápida y precisa. Sísara, profundamente dormido y sin protección, no tuvo oportunidad de reaccionar. El hombre que había comandado un ejército aterrador durante 20 años murió en una tienda, sorprendido por una mujer lejos del campo de batalla. La decisión de Jael de matar a Sísara fue increíblemente audaz y peligrosa. Ella entendía el riesgo,
Si sus aliados descubrían lo que había hecho, podía haber graves consecuencias. Pero Jael hizo su elección. Se puso del lado de Israel y dio un paso valiente que ayudó a traer libertad a su pueblo. Mientras tanto, Barak seguía persiguiendo a Sísara. Siguiendo las pistas dejadas por el comandante en fuga, finalmente llegó al campamento de los kenitas. Al acercarse, Jael salió de su tienda para recibirlo. Llamó a Barak y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que estás buscando». Intrigado y quizás sin entender del todo a qué se refería, Barak fue con ella. Dentro de la tienda, vio algo impactante. Allí estaba Sísara, tendido muerto en el suelo, con la estaca aún clavada en la cabeza. Para Barak, ver eso debió de ser un momento poderoso, lleno de alivio y victoria. El hombre que había causado años de sufrimiento y temor ahora estaba muerto. Y lo sorprendente fue que su caída no vino de una batalla ni de un guerrero poderoso, sino de una mujer valiente que actuó sola. Este momento cumplía lo que Débora había profetizado. Antes, cuando Barak dudó en ir a la batalla sin ella, Débora le había dicho que el honor por la victoria sería para una mujer. Ahora esa profecía se había cumplido, aunque no de la manera que nadie esperaba. El acto valiente de Jael puso fin para siempre a la amenaza de Sísara. Con su temido general muerto, su ejército destruido y sus carros eliminados, el dominio cananeo sobre Israel llegó a su fin. Después de la impresionante victoria y la muerte de Sísara, Débora y Barak celebraron con un canto. Este canto, que se encuentra en el capítulo 5 del libro de Jueces, es considerado uno de los poemas más antiguos de la Biblia hebrea. Nos ofrece una mirada más profunda a lo que ocurrió y lo que significó para el pueblo. El canto comienza con una invitación a alegrarse. Débora y Barak invitan a todos a alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Ellos sabían que fue Dios quien les dio la victoria, rompiendo sus cadenas y derrotando a sus enemigos. En las primeras líneas, Débora se refiere a sí misma como una madre en Israel, un título que refleja su papel como líder y protectora. Llama a gobernantes y líderes a escuchar sus palabras, dejando claro que lo que está por contar es de gran importancia. Luego, el canto recuerda la situación antes de la batalla. Describe un país lleno de temor, donde la gente evitaba los caminos porque no era seguro viajar. Las aldeas estaban desiertas y la vida cotidiana se había detenido, hasta que Débora se levantó para liderar. Ella y Barak recordaron cómo el pueblo se había vuelto a otros dioses, lo que trajo conflicto y peligro. Incluso se menciona que, de entre 40,000 personas, no había ni un solo escudo ni lanza, lo que muestra cuán desarmado e indefenso estaba Israel antes de que el Señor los liberara. El canto continúa honrando a las tribus que respondieron al llamado a luchar: Efraín, Benjamín, Manasés, Zabulón e Isaacar son alabados por enviar valientes guerreros. Sus líderes son celebrados por dar un paso al frente y arriesgar sus vidas para defender a Israel. Pero el canto también critica fuertemente a las tribus que eligieron no participar en el conflicto. Rubén, Galaad, Gad, Dan y Aser son señalados por quedarse atrás, enfocados en sus propios asuntos mientras otros iban a la guerra. Luego el canto cambia para describir la batalla en sí. Dice que los reyes de Canaán vinieron listos para luchar, pero se fueron con las manos vacías. Esto muestra cuán completa fue su derrota. No obtuvieron ni plata ni riquezas, solo pérdida y ruina. Uno de los versículos más impactantes dice: «Desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísara». Esta línea poética sugiere que incluso los cielos se unieron a la batalla, posiblemente una referencia a las fuerzas naturales que ayudaron a cambiar el rumbo a favor de Israel. El canto también menciona al río Quizón, llamándolo un río antiguo que arrastró al enemigo.
Esto refuerza la idea de que una inundación repentina pudo haber jugado un papel clave en frenar al ejército cananeo. Jael, la mujer que mató a Sísara, recibe un honor especial en el canto. Es llamada la más bendita entre las mujeres por su acción valiente y decisiva. El canto describe gráficamente cómo terminó con la vida de Sísara, destacando la imagen poderosa de un general temido cayendo en manos de una mujer en una tienda silenciosa. Luego, el canto imagina una escena lejos del campo de batalla. La madre de Sísara esperando su regreso. La describe mirando por la ventana, confundida y preocupada porque su carro aún no ha llegado. Sus criadas intentan consolarla, sugiriendo que simplemente se está demorando porque está repartiendo el botín de guerra. Este momento imaginado contrasta la confianza de los cananeos con la realidad de su aplastante derrota. El canto termina con una poderosa oración: que perezcan todos tus enemigos, Señor, pero que los que te aman brillen como el sol naciente en todo su esplendor. Esta última línea capta el corazón del mensaje. El Señor triunfa sobre sus enemigos y los que lo siguen se levantarán fuertes y victoriosos. Después del canto, la Biblia menciona que la tierra tuvo paz durante 40 años. Esta paz fue el resultado directo de la derrota de los cananeos y del sabio liderazgo de Débora. El canto de Débora y Barak cumple varios propósitos importantes en la historia. Primero, relata poéticamente los eventos de la batalla, conservando este momento crucial en la historia de Israel. Segundo, aporta detalles adicionales que no se encuentran en el relato anterior, como qué tribus participaron en la lucha y cuáles no. Y por último, ofrece una mirada espiritual sobre la batalla. El canto deja claro que la victoria no vino solo de la fuerza de Israel, fue el Señor quien ganó la batalla. Esta idea refuerza uno de los temas centrales del libro de los Jueces. Cuando Israel permanece fiel a Dios, Él les da la victoria sobre sus enemigos. Otro propósito clave del canto es celebrar. No es solo un relato de los hechos, sino una declaración de alegría que invita a todos a alabar a Dios por lo que ha hecho. Cantos como este ayudaban a fijar estos eventos en la memoria colectiva de la nación. Al recordar esta victoria por medio de la música y la poesía, Israel podía mantener viva esta historia por generaciones, animando a los futuros israelitas a confiar en Dios en tiempos difíciles. El canto de Débora y Barak destaca no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Es considerado una de las piezas más antiguas de poesía hebrea que se conocen, llena de expresiones vivas y escenas poderosas. Su estructura, que va entre narración, alabanza y momentos imaginados desde el punto de vista del enemigo, muestra gran habilidad poética. Esto indica que, incluso en los primeros días de Israel, el arte de contar historias en forma poética ya era una tradición rica. El canto utiliza una técnica llamada paralelismo, común en la poesía hebrea, donde las líneas se repiten con ligeras variaciones. Esta repetición crea ritmo e impacto emocional, especialmente al ser recitado o cantado. Después de la gran victoria sobre los cananeos y la celebración en forma de este canto, Israel disfrutó de un largo período de calma. El libro de los Jueces nos dice que la tierra estuvo en paz durante 40 años, un tiempo significativo de descanso y seguridad. Esta era de paz fue resultado directo del liderazgo de Débora y del éxito de su misión contra los enemigos de Israel. Con Sísara y su ejército eliminados, la mayor amenaza para Israel había desaparecido. El pueblo podía vivir libremente, sin temor a ataques. Durante ese tiempo, Débora continuó liderando como jueza. Su sabiduría, tan valiosa en tiempos de guerra, seguía siendo esencial en tiempos de paz, ayudando a resolver disputas y guiando a la nación. El papel de Débora como jueza, profetisa y líder militar dejó un legado profundo y duradero.
Fue un ejemplo poco común de una mujer en una posición tan poderosa en una época donde los hombres lideraban casi todos los aspectos de la sociedad. Su historia demuestra que Dios puede llamar y usar a cualquier persona, sin importar su género o estatus, para cumplir sus planes. Su influencia no terminó con su vida. Débora se convirtió en un símbolo de valentía, sabiduría y fe, inspirando a generaciones futuras de israelitas. Su canto continuó siendo recordado y repetido, ayudando a mantener viva su victoria en la mente del pueblo. El liderazgo de Débora dejó un ejemplo poderoso para Israel. Mostró que el verdadero liderazgo no se basa en la fuerza o el poder, sino en la confianza en Dios, en el juicio sabio y en la capacidad de guiar y unir a los demás. Su forma de liderar influiría en futuros reyes, profetas y líderes en la historia de Israel. La paz que siguió a la victoria de Débora dio a Israel la oportunidad de fortalecerse como nación. Sin el temor constante a los ataques, el pueblo pudo enfocarse en la agricultura, el comercio y el desarrollo de sus comunidades. Esta etapa de seguridad y crecimiento fue una señal clara del favor de Dios cuando su pueblo permanecía fiel. Sin embargo, como se muestra a lo largo del libro de los Jueces, esta paz no duró para siempre. Con el tiempo, surgieron nuevas generaciones que no conocían al Señor ni recordaban lo que Él había hecho. Y una vez más, el ciclo de alejarse, caer bajo opresión y ser rescatados volvería a repetirse. Aún así, el impacto de Débora perduró. Su historia fue transmitida, su canto fue recordado, y su liderazgo valiente se convirtió en una fuente constante de inspiración. Se destacó en la historia de Israel como una mujer que se levantó en un momento de crisis y que con fe y valentía ayudó a cambiar el futuro de su nación. Hay varias lecciones poderosas en la historia de Débora. Muestra que Dios a menudo usa a personas inesperadas para cumplir sus planes. Enseña que la verdadera fuerza proviene de confiar y obedecer a Dios, no del poder, las armas o la posición, y nos anima a actuar frente a los tiempos difíciles, sabiendo que Dios va con nosotros. Como Débora, que tengamos el valor de mantenernos firmes, la sabiduría para liderar con justicia y la fe para creer que Dios está obrando, incluso cuando todo parece incierto. Si esta historia te conmovió o inspiró, considera suscribirte a nuestro canal. Recibirás una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video, mientras seguimos explorando las profundas y poderosas historias que se encuentran en la Biblia. Además, si este video te pareció significativo, compártelo con otros. La historia de Débora podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verte en nuestro próximo video. Hasta entonces, que la vida de Débora nos recuerde a todos vivir con fortaleza, fe y propósito.